Ok. ¿Cuál es el nombre del trabajo? El pueblo y el Estado de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel y qué es el Estado de Israel? ¿Cuántos años tiene? El Estado de Israel, desde el 48. Del 48 hasta ahora. Como un Estado internacional, como una cosa. ¿Pero de Israel es que vive en el Estado de Israel solamente? No, Entonces, el pueblo de Israel es una nacionalidad. No es judío, no es israelita, ¿verdad? sí, claro. Es israelita porque pertenece al pueblo de Israel, pero no al Estado de Israel. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es el pueblo de Israel como tal. Entonces, ¿cuál es el origen del pueblo de Israel? El origen del pueblo. Lo digo. Soy de los hebreos. Sí. Como origen del pueblo, no Claro. como origen de la primera persona judía. Hebrea tampoco fue judía. Entonces, que No son las 12 tribus. correcto, pero las 12 tribus siguieron siendo tribus. Sí. Pero los integrantes, las tribus en este caso no sería el equivalente. Cuando fueron esclavizados en Egipto, en la diáspora, ¿cómo se llama eso? En el sometimiento, en desventaja, en todo, ahí se formaron como pueblo. O sea, no se formaron como pueblo porque hicieron una independencia, y al contrario, se formaron como pueblo, como esclavos. No hay otro pueblo así, ¿verdad? Otro pueblo dice, tenemos una tierra y depende de la tierra. Salí de la tierra y ya la tercera generación ya no pertenece a ese pueblo. No, pero la religión, ¿no? La religión es una cosa. Un venezolano no quiere decir que tiene la nacionalidad del Vaticano, ¿verdad? Correcto. Cristiano no tiene, o católico no tiene el Vaticano, ¿verdad? Correcto. Una cosa, y le van a dejar tampoco, porque si no tiene plata para meter en el banco, no lo van a dejar tampoco. ¿Sí? Y encontrar que un integrante del pueblo judío sí puede hacer. Pueblo judío puede ser eso, y llegar a Israel si quiere, si la solicita. Sí. Claro. Pero ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué es el pueblo de Israel entonces? No es un pueblo que no depende de su tierra. No es un pueblo que depende de dónde esté reunido, ¿no? ¿Cómo se termina el pueblo? Por su fe. Y todas las grandes potencias, todas las grandes culturas, ya no existen hoy en día. Porque ya solo recuerdo que son obras, arquitectura, pintura, etcétera, pero no queda un legado, a lo mejor, libros, pero quedaron para la historia. Los griegos de hoy son los griegos de antes. Correcto. Los iraquíes de hoy, no sé, el Egipto de hoy, no son los Egipto de antes. Son musulmanes, antes eran africanos, etcétera. Los chinos son menos, más modernos que los judíos, ¿verdad? Por ser más antiguos que los chinos, que dicen que no. Porque los chinos, los japoneses, todo el lejano oriente vienen de Abraham también. Primero tuvo a Isaac y después tuvo a él. Coreanos, todos vienen de eso. Entonces, hay algo ahí. Todos vienen de la misma persona de Abraham, menos los africanos. Los africanos vienen de Ham directamente. ¿Quién era Ham? Uno de los 3 hijos de Noé. ¿Por qué no tienen bendición? Porque siempre están en la pobreza y todo eso, por los problemas sexuales. Porque Ham tuvo problemas sexuales con su papá cuando bajó del arca, cuando cesó el diluvio. Entonces ahí, los problemas sexuales son los problemas que te quitan la bendición. ¿Cómo lo sabemos de la creación? Desde la creación, el problema de Adán y Jabá, el mismo bajó de ser inmortales a mortales. ¿Verdad? Entonces, eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, el pueblo de Israel, ¿cuál es el origen? ¿El origen? Desde que salieron de Egipto,
y recibieron la Torá. No cuando entraron en Egipto. Cuando entraron en Egipto eran 70 personas. La población hebrea en Egipto cuando entraron 70 personas. Cuando salieron eran unos 3 millones. 210 años. Wow. Esa es la preocupación del faraón. Claro, de que se revelaron. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, yo tengo ahí, si ve cómo fue la parte política del faraón, etcétera, todo eso está ahí. El cambio de José, Yosef, hasta Moshe, cuál fue algo como lo que pasó en Venezuela. Algo lo que pasa. Ahora, todos los países pasó lo mismo, la historia se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Que cree que va a ser mejor o va a ser lo mismo. Ahora, entonces, ¿quién fue el primer hebreo? Que le llamaron el primer hebreo. Abraham. Abraham le llamaron Abraham a Ivri. Ivri quiere decir hebreo. Ivri quiere decir que está del otro lado. Porque estaba en el río Éufrates y estaba del otro lado del Éufrates. Pero más allá que eso, era porque estaba al otro lado del mundo. ¿Qué es el otro lado del mundo? La manera, la concepción filosófica y la concepción de cómo ver el mundo y cómo y no ser idólatra, etcétera. Todo el mundo era idólatra. Y él simplemente decía, no hay un solo Dios. Dice Abraham ahí, uno solo. Uno solo contra todo el mundo de la época. Ahora, él y su esposa. Entonces, este Abraham, ¿dónde viene Abraham? ¿Dónde viene? Abraham nació por ahí, por donde queda Kuwait, hoy en día. De ahí salió su padre porque le iban a matar a Abraham. ¿Por qué? Porque él se rebeló contra Nimrod. Nimrod era el rey de las civilizaciones de la época. Nimrod tenía el vestido del primer hombre. Ese vestido hacía que los animales lo obedecieran, la naturaleza, la gente le tuviera miedo. El primer vestido que tuvo el hombre que es hecho por Dios. Y eso le daba cierto poder. Y a la vez él se rebeló contra Dios. Fue uno de los promotores de la Torre de Babel. ¿Ok? Después lo tomó. Noé y Abraham, entre ellos hay 10 generaciones, pero en un momento se cruzaron las generaciones. Estuvieron viviendo al mismo tiempo. Así se conocieron o no se conocieron, pero estuvieron viviendo al mismo tiempo. Ahora, el papá de Abraham, Terah, estaba pegado al gobierno. Era el mayor fabricante y comerciante de ídolos. De, Ídolos. de, Deidades, tatuita grande. Por ahí hay, en Caracas hay algunas tiendas que ven. Y, ok. Entonces, y él lo hacía. Entonces venía una vez lo dejó a Abraham, como manera de anécdota, como fábula. Una vez Abraham en el negocio encargado, y Abraham, que hizo? Venía un señor y decía, mira, ¿cuántos años tiene usted? No, tengo 70 años. Usted tiene 70 años. Usted se va a arrodillar una cosa que mi papá hizo ayer. Eso es Dios. Eso es madera, eso es piedra, eso es material. materia. Una vez estudió todos los ídolos y puso un palo en la mano del ídolo más grande que estaba ahí. Cuando dijo el papá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, el negocio destruido? Pero, ¿qué pasó? Que se rebelaron todos los ídolos, todos esos dioses se rebelaron. Y vino el más grande y le pegó a todos, y le venció a todos, y él ganó, y destruyó a todos. Eso es imposible, eso es de madera, yo lo hice. Eso voy a decir que son dioses. ¿Ok? Una vez estaba Abraham con un viejito, un anciano de 93 años. Abraham tenía la costumbre, ponía una tienda con 4 puertas, donde cualquiera que venía del norte, sur, este, oeste, que entrara a su casa,
se lavara los pies, porque ellos caminaban con sandalias, y ellos hacían idolatría con el polvo de la tierra. Hay unos que adoraban la tierra también. Personas se matan hoy en día por tierra. La guerra, esta tierra es mía, que 1 metro más, esto es propiedad privada, y al final nosotros vamos para la tierra no nos pertenece a nosotros pertenecemos a la tierra. ¿Verdad o no? Ciertamente. Ok. Entonces viene y Abraham lo agarra y empieza a hablar, mire, bueno, vamos, ya comió, se descansó, hablaron, bueno, vamos a bendecir a Dios. Entonces el hijito saca de su bolsillo una estatuita y la pone ahí para bendecir. Usted tiene 93 años, usted tiene sabiduría de la vida. ¿Cómo usted va? No, que mi papá me dijo que eso es. Y Abraham se quedó hablando con él 6 horas. No logró nada. No. Ese fue. Cuando se fue, dice, Dios llama a Abraham y dice, mira, dejaste ir al Señor eso. Dice, pero yo fui testigo que yo hablé 6 horas con él. No le entró por aquí y le salió por aquí. Dice, tú hablaste 6 horas, yo estoy esperando los 23 años por él para que reflexione. ¿Ok? Entonces ese era Abraham. El libro estaba del otro lado completamente, esas personas que no entendían y que jamás iban a entender. Abraham se encargaba de tratar de difundir la idea monoteísta a los hombres y Sara, su esposa, a las mujeres. Ahora, ¿cuál es la cualidad de Abraham en ese momento? ¿Qué es lo que le llamó a Abraham a creer un solo Dios? Cuenta el Midrash. Ya sabrán lo que es Midrash y todo cuando estudian Torah oral y Torah escrita, en un cuadro, etc. Que Abraham, a los 3 años de edad, bueno, antes de los 3 años de edad era muy maduro ya. No son los 3 años de hoy que están jugando con Fisher Price y con Versus, está en la mente jugando, que voy a jugar. Ahí la gente no jugaba, ahí la gente era, ¿qué va a hacer? A los 3 años ya hacía. Iban al colegio, venían en la casa. Entonces, Abraham se pone y viene. El sol no puede ser Dios, la luna no puede ser Dios, porque la noche está el sol, esto tampoco, todo esto es limitado, ¿no? Tiene que haber algo. ¿Qué hace Dios en el mundo? ¿Qué hace Dios en el mundo? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que sean buenos. ¿Para qué? ¿Qué necesita de Que Él? no necesitan nada de nosotros. Nada. ¿Hacemos un favor a Dios? Nada. Bueno, O sea, de necesidad. eso de necesidad no. Ni quiere, tampoco quiere que la persona esté bien, siempre que haga teshuva. Al revés, nosotros. En el rezo que decimos todos los días, 3 veces al día, dice Arotse Bichuba. Dios quiere teshuva. La primera bendición que Dios nos da, sabiduría, entendimiento y comprensión. ¿Para qué te da sabiduría, entendimiento y comprensión? Para que hagas teshuva. Porque aquí está la teshuva, no aquí. El que cree con el corazón, no Dios, pero es algo, se inspiró, pero después ya no es nada. El que, como si te enamoras si te enamoras de ella solamente por el corazón, bluff, ¿verdad, no? Sí. A manera que se va conociendo más, se va queriendo más y se va haciendo. Si solamente primera vista y ya, a primera vista te vas a ir o la va a engañar o va a ser así. Hace una vista. Y no, todo es un proceso. Entonces, Abraham dijo, el mundo, Dios le da al mundo. Dios le da al mundo. Y Dios no quiere nada del mundo. No necesita nada. No se queda. Pues a Abraham se le atribuye la cualidad de Gesed, de bondad. ¿Qué es bondad? Dar para no recibir nada. Eso es muy difícil. La gente quiere, yo te doy hoy para que tú me des mañana. Eso no es bondad. Eso es interés.
voy a hacer una donación para que Dios me ayude. Tampoco, eso es interés, eso no es bondad. Voy a estudiar Torah para que alguien se cure. Eso no es bondad, es interés. Voy a hacer, eso es interés. Dios da sin interés. Entonces, Abraham comprendió eso. Nadie en la vida comprendió eso. Todo el mundo está con el instinto animal. ¿Cuál instinto animal? Supervivencia. No, todo es mío. Si yo no tengo, voy a quedar sin nada y después me voy a la supervivencia. Entonces, todo mío. Tú agarras, tú puedes tener un perrito. 20, 15 años le estás dando de comer. Y te estás comiendo, trata de tocarle la comida, te va a hacer. Porque animal. Pero 20 años, no sabe lo que es, eso es mío. Un bebé tiene el instinto del mal solamente al principio. Es muy cuchi el bebé, pero no sabe dar. Hasta que no cumpla 13 años, él no va a saber lo que está. No le interesa si el papá tiene, la mamá tiene, no, si dame mío. Si puede, lo que todo es mío. Y si no, güey, ayuda, ¿verdad? Se prende el alarma. ¿Verdad? No, mío. No sabe si tiene que esperar, tiene que comer, tiene que todo para él. No sabe nada. Sí. ¿Ok? Igual el animal no sabe dar. Igual la persona que no sabe dar y que tiene el instinto animal más desarrollado y no ha superado los 13 años. Son personas, todo para mí, todo para mí, para mí, para mí, para mí. Eso es instinto animal. Los Abraham entendió eso, que el mundo está así. Y estaban 20 generaciones de la creación del mundo. Y el mundo al revés, caos y caos, diluvio. Y después viene esto, Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces él entendió eso. Mi papá está equivocado. Ya. Se le estaba buscando para matar. Es más, lo metieron a él y a otro hermano que estaba con él en un horno. Un horno no es un horno de esto de pizza ni nada, ni un microondas. Un horno era una habitación donde fundían las cosas. Poníamos, no sé si carbones o eso, y estábamos así, grado fuego. El hermano murió. Él no murió, salió completito. Y la ropa quemada. Al ver eso, Nimrod quedó loco. El papá agarró corriendo a Abraham. A pesar de todo, se lo llevó. De más o menos, Kuwait llegó a Irak. Al llegar a Irak, Dios le dice, mira, entonces le dice, Lej leja, vete de aquí. ¿A dónde? No, él le preguntó, ¿a dónde? A la tierra que yo te voy a decir. Dios me dijo, camina. Agarró a su esposa, cuando se llamaba Sarai, y él se llamaba Abraham todavía, a su sobrino, porque su papá había muerto con él en el horno. ¿El papá también lo metió en el grupo? No, al papá del sobrino, Vale. el hermano de Abraham. Agarró a su sobrino Lot y se lo llevó como un hijo. El papá se consumió en el horno y se lo llevó. A la tierra que yo te voy a mostrar, vamos, no preguntó por qué, cuándo, cómo. ¿Con qué se fue con nada? Loco, ¿no? ¿Quién hace eso? Oye, si ¿a dónde voy a migrar? Vamos a hacer, cómo hacer el idioma, esto, lo que tiene plata, lo que tiene esto, los papeles, no, está caminando. Y Abraham así pasó 10 pruebas fuertes. La última fue, Dios le dijo, vete a sacrificar a tu único hijo. Después no quería sacrificio, quería mostrar al mundo. Y a Dios sabía quién era Abraham. Quería mostrar al mundo y a las fuerzas del mal de que Abraham es Abraham. 10 pruebas, 10 mandamientos recibimos nosotros. 10 pruebas, 10 palabras tuvo Dios para crear el mundo. Entonces después viene su hijo Isaac, después viene su hijo Jacob. Todos siguen el lineamiento.
De Isaac salen dos naciones completamente diferentes, una hebrea y una no hebrea. De esa va a salir el mundo occidental de hoy en día, Europa, América, etcétera. Americano, bueno, que vienen de Europa, etcétera, los sajotes, eso viene de esa. Interesa solamente el materialismo y este mundo, y la guerra, ¿verdad? Estamos iguales que esa. No ha cambiado el mundo occidental, ¿verdad? Ok. Oh, y Jacob, persona íntegra, sentada, estudiando. Después Jacob tuvo que engañó a Isaac 2 veces, le quitó la primogenitura, porque su mamá Rivka vio que, mira, ¿cómo le va a dar a Jacob si a Isaac si es un salvaje, está todo el tiempo pensando en guerra y eso? ¿Cómo va a ser el descendiente de Abraham? La mamá se dio cuenta y le cambió las cosas, para hacer la vida. Entonces, todo eso tienen que leerlo ustedes. Y si no, aquí está todo. Y tienen, cuando vean, ¿cómo se llama eso? Introducción al Tanaj. Ahí se meten ahí, está toda la Biblia ahí, introducción fácil para que lo vayan. Escuchen. Es bueno que lo vayan viendo porque no tienen preguntas de eso. Ahí en Israel, no aquí. Entonces, ahí sale, después Jacob tiene 12 hijos, pasa lo de la venta de venden al hermano Yosef, tienen que irse a Egipto, todo está planeado por Dios, porque sea así, para que la nación nazca en Egipto, en un país extraño, ¿no? Y bajo sufrimiento. Y esa va a ser la historia del pueblo de Israel. Eso es un entrenamiento para el futuro del pueblo de Israel, en la diáspora y bajo persecuciones constantes, hasta hoy en día. ¿Verdad? Se porta bien, más o menos le va bien, se porta mal, recibe pago. Va según la Torah, le va bien, no va según la Torah, recibe pago. Esa es la historia. Estamos el 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Pero tenían que ir a donde se diera sin la Torah. Donde tenían que ir a bailar con la Torah. ¿Dónde que fueron a bailar o dónde? Fueron a bailar allá con una estatua, un Buda y una cosa. Y pues, pobrecito, yo te digo, dice, te lo advierte. Ah, no, pues yo no, yo quiero ser americano. Quiero ser americano, yo soy europeo. Bueno, recibe pago. Sí es fácil. Holocausto, ¿qué pasó? 100 años antes querían iluminismo. Queremos ser como todos los alemanes, como todos los polacos, como todos. Y se desviaron, empezaron a crear reformismo y todas esas cosas. Para Europa, ¿verdad? ¿Qué pasó? 100 años, pero 10 por 10. 100 años exactos. ¿Qué pasó después? Holocausto. Porque a los otros países no les pasaron a los españoles y a los eso. Porque ellos no hicieron reformismo, porque ellos no hicieron, no quisieron ser, se guardaban más o menos, mal que bien, no perfecto, pero trataban de. No, no hay perfección, pero hay por lo menos tratar de hacer lo mejor posible. Ok. Y esta es la historia. La Inquisición lo mismo, esta vez le tocó a España, el odio español. También pasó igual, lo mismo, entraron mucho al palacio, entraron mucho en la política. Ahora sí. Necesitamos los reales de los judíos para viajar a la crisis. ¿Cómo se les quita fácil? Vamos a cruzar el canal. Portugal, España, etc. Y no Cristóbal Colón descubrió América, no descubrió nada. Ya América estaba descubierta por Tarshish, por el rey Salomón, por los fenicios. Ya venían aquí a América. Tenían buena relación con los
con los indígenas aquí. ¿Cómo llegaron aquí la pirámide a los mayas y a los aztecas? Por Magia. ¿Ah? Por Magia. Por supuesto, sí. Porque los hebreos y los fenicios, que eran socios, los fenicios manejaban el global y los hebreos eran los comerciantes. Traían la mayoría de las cosas del primer templo del rey Salomón, las piedras preciosas eran de América. ¿Dónde la encontró? ¿Dónde la sacó? De África, no de América. La mayoría de los nombres, los países y los estados de Venezuela y todos son nombres hebreos. Por ejemplo, No sabía que le gustaba. lo que hizo Cristóbal Colón es escaparse. Sí. Básicamente. Y cuando salió un 10 de abril, porque le decían que tenía que salir el 9 de abril. No vamos a dejar un día más. Dejar un día más y todos los que iban eran hebreos, ¿verdad? ¿Por qué se llama América, América? Ambrán Vespasiano. Y en español es Américo Vespucio. Ambrán Vespasiano, que es su nombre hebreo. Dijo Ambrán. Entonces, Ambrán, como el papá de Moisés, el papá de Moisés se llamaba Ambrán. Entonces, América se llama como el papá de Moisés, Ambrán. No sabía. Américo es Ambrán. Hay muchas personas que se llaman Ambrán Sí. y Américo en español. La única que toda la historia la tergiversa. ¿Por qué se llama, por ejemplo, Perú? ¿De dónde viene la palabra Perú? Pru, multiplíquense. ¿De dónde viene la palabra? Dime una, no sé. Caracas. Colombia. Colombia, no sé, Colombia. Colombia es por Colón, pero Colón no se llama, no, Colombia es por Colón. Claro. Pero Colombia tiene al final tiene ya, como aleluya. Sí. Quiere decir, es Colón con Hashem. Entonces tiene Sebucán, por ejemplo. Shbucán, siéntense aquí. La castellana, viene la castellana que había en la judería. Altamira, las cuevas de Altamira, que dice. Zulia. ¿Ah? Zulia. Zulia, sí. Zolia, que decir, esto es una para subir. Un lugar para subir. Interesante, pero no tenía ni idea. Wow. También el Alto Ángel tiene nombre Ajá. hebreo. El nombre indígena también es hebreo. Barquisimeto, ¿por qué Barquisimeto? Porque ahí enterraban a las personas sentadas. Ustedes van a la historia de Barquisimeto. ¿Qué quiere decir Barquisimeto? Bar, hijo de Quise, de silla. Meto es un muerto. Barquisimeto. Kibor, que está en estado Lara, es la ciudad cementerio del estado Lara. ¿Y por qué la ciudad cementerio? Porque entonces Kibor quiere decir tumba, ¿verdad? Interesante. Casi todos, Coro, Caracas, no es Caracas, es Santiago de León de Caracas. Eso ya es el nombre. León viene de Ariel, muchos Ujú. judíos se llaman Leo, por eso Ariel, Leibe, Yehuda, hasta el escudo de Jerusalén era un león, es un león. Entonces todo eso viene porque ya los judíos estaban muy acentuados aquí con los fenicios, trajeron toda la tecnología de mucha gente, había un comercio muy grande de Israel con América Latina, con todo lo que era, pues bueno, no a los países, los indígenas. Eso se dio cuenta la iglesia, vino rápido aquí, pero aquí no lo obligaban, tiene que ser breve. Entonces vino la iglesia, se preocupó cuando vino Colón y trajeron a todos los misioneros a matar a los indígenas. O te convierto o te mato. Y quedaron todos catolicismo, porque era la época de la Inquisición. Claro. ¿A la buena o a la mala? Me conviene a la mala porque me quedo con toda la riqueza. Y perseguían a los judíos que se escapaban a la vez. ¿Ok? Todo eso ahora, el pueblo del judío, por supuesto, tanto a la historia del pueblo hebreo. ¿Por qué quieren destruir el pueblo de Israel? Está escrito de que bajó desde el monte Sinai, todo el pueblo, todo el mundo te va a tener odio de que recibiste la Torah.
Pueblo elegido no quiere decir que eres el predilecto. Pueblo elegido es que tiene una misión. La misión es bien difícil, corregir el pecado de Adán y Jabá para corregir el mundo a través de la Torah. Pero desde que recibimos la Torah, recibimos odio en todo el mundo. Ese odio es porque nosotros somos los testigos del mundo. No sabemos lo que pasó de verdad y lo que no, y todas las mentiras de los historiadores, y en cada zona, en cada país, en cada cosa. ¿Cuántos años tienen los países? ¿Cuántos años tiene Venezuela? ¿Cuántos años tiene Estados Unidos? ¿Cuántos años tiene Canadá? México. ¿Cuántos años? Europa, Francia. También pero no se asemeja. España. Como Estado, creo que China probablemente también. Sí, pero bueno, pero todos nosotros sabemos todo lo que pasó y lo que no pasó. Porque con China nunca tuvo problema el pueblo de Israel, pero con los países árabes sí, etcétera, todo eso también. Y hay veces también que los judíos vieron bien con los árabes. ¿Qué te lleva a eso y qué no te lleva a eso? Ok. Entonces, eso es la persecución del pueblo de Israel, es porque somos los testigos del mundo. Y nosotros podemos caer en cualquier teoría, cualquier religión, cualquier cosa. Eso es mentira, porque esto y esto. Es mentira. Me está metiendo cuentos chinos, cuentos tontos que no, me está engañando. No ha habido ninguna religión que dice, vino Dios y sacó a 3 millones de personas. Y todo el mundo se enteró de lo que hizo. A Vox Populi. Nadie puede decir que no. Es más, todas las religiones agarran eso y se basan en eso. Eso es así. Pero digo que lo cambies, lo transforman a su... Ok, ¿verdad, no? Sí. En verdad, no escuché lo último porque estaba Que es escribiendo. lo único que también, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, y que dice que no has visto jamás ni verás esas religiones que se forman, o credo, yo no sé qué, siempre por una persona que dijo y que vio y eso y que cree en esa persona. Aquí no hay que creerle a nadie. Eso fue un acontecimiento mundial, universal, público. 3 millones de personas saliendo de la potencia mundial. Se abre el mar. No solamente que se abre, sino que hunde a los otros. Pasan y hunden y pasan y eso. Que era muy ser un mago, que era eso, ¿no? Si fuera mago tuviera dinero, no buscaba. Ahora, si vemos los patriarcas, ¿cómo es lo distinto que le llamamos la palabra éxito hoy en día? Si yo te dice, dime una persona exitosa, ¿qué es una persona exitosa? Por la definición de hoy en día. Una persona con dinero, con... Empresas, dinero, influencia política, influencia social, Sí. ¿ok? Digamos, con poder y... Conocido, Pero ahí en el poder. y se le perdona cualquier malcriadez que tenga, y más se le pregunta, ¿cómo usted pronostica lo de eso? Como si fuera un iluminado, ¿verdad? Porque tiene plata por los negocios. ¿Verdad? Por ejemplo, como te hemos dicho la vez pasada, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué hicieron? Nada. Si le damos como la lupa del éxito, fracasaron. Pero todo salió de ellos. Y la bendición del mundo de ellos. Que si no hay bendición, puedes matarte haciendo lo que tú quieras, que no va a haber nada. O sea, creo que la diferencia que hay como hoy en día, Pero comparado estamos con... hablándose de Por eso, o sea, la de hoy en día comparado con la de antes de que tenías que ser, pero para ser exitoso, o que te llamen exitoso, que tengas como que mucha se respetaba sabiduría. otra cosa. Sí, pero que tengas sabiduría, que como Por que ejemplo, en sepas bien. Japón hoy en día se respeta más o menos eso. Sí. Sí. La cultura japonesa, por ejemplo, que es una... Israel, tuve amigos japoneses, y es verdad que son educados y respetan muchas cosas así. En Japón, por ejemplo, los niños van al colegio solo con 3 años y Sí. se visten de cierta forma para que el pueblo japonés los identifique y tienen una responsabilidad. Los ancianos Sí, también. Los los ancianos. ancianos son muy respetados también.
por el simple hecho Y la de corrupción, el mismo tipo se suicida, no hace falta que porque él falló. el ritual de seppuku. Yo mismo fallé, o sea, eso no se ve en Occidente. No, Eso son culturas milenarias, que como que todavía son más recientes que el judaísmo. Lo que pasa es que el judaísmo es también judío muy corrupto, Sí. hay de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el judío estuvo diseminado por todo el mundo. Y así como trata de dar, también absorbe. La prueba del hebreo es hacerlo en todas partes, con la mínima influencia que pueda tener, pero eso es imposible. O sea, se ve imposible, aunque es posible, pero eso es lo que tiene que hacer. Por eso Japón no tiene ningún problema con Israel, ni nada de esas cosas. Se lleva muy bien, etc. Ahora, entonces eso es más o menos el judaísmo. El judaísmo después vivió 2000 años en el exilio. Hubo un templo, el rey Salomón. Hubo un exilio 70 años. 70 años se reconstruyó a duras penas también el segundo templo y todo lo que tenían que hacer. Después hubo otro segundo exilio y se espera la reconstrucción del tercer templo, que es otra cosa. ¿Ok? Pero te dicen hoy el Estado de Israel. Ahora, el Estado de Israel viene después de qué? Del segundo exilio, de estar más de 2000 años del exilio. el Estado. El Estado de Israel. Aunque siempre hubo presencia hebrea en Israel. Poquito. Con tifo, con malaria, problemas de todo en Jerusalén, con problemas de eso, pero ahí estaban los árabes del momento. En esos interín de esos 2000 años vinieron los árabes y el, ¿cómo se llama? El sultán de la época para que todos los árabes fueran para la Meca, que es una piedra, aquí está la piedra de la creación. Y está deshabitado. Eso era todo botado y cuando destruyeron el templo lo araron todo, como dicen. Bueno, aquí está la piedra, entonces hicieron esa mezquita de oro, pero hay otra mezquita de plata, que la mezquita de plata va hacia la Meca, etc. Inventaron ahí que ahí había, también ahí está Mahoma. Entonces, bueno, entonces ahí está el conflicto hoy en día. La verdad que nosotros no tenemos permiso de entrar ahí porque estamos impuros, como judíos impuros, y aparte, Eh, se espera la reconstrucción, pero de otra manera. Porque hay varias maneras de pensar. Uno de los pensamientos es que, como siempre hubo judíos allá, ahora después de que empezó el Congreso Sionista y todo eso, esos fueron muchos protagonistas, que también la historia está cambiada, quién fue el verdadero, quién no fue el verdadero, etcétera, etcétera. Dice que fue Herzl, pero Herzl lo que hizo es copiar lo que hizo uno que se llama Marco Baruch, que estaban en la ciudad de Herzliya, en Israel, que tiene el mismo nombre de Herzl, el honor a Herzl. Cuando vas para la playa de Herzliya, que se llama Tel Baruch, que va a haber una placa que aparece sobre la... Pero Herzl lo que hizo es robarle la idea a este Baruch. Y lo llevó a cabo. Entonces iban a mandar a los judíos a Uganda después de esto, que iban a mandar esto al final a tierra de Israel, ¿no? Porque es la tierra ancestral. Y te dijeron que en Argentina iban a vivir los judíos, La Pampa. Entonces, bueno, entonces se decidió al final, en Israel siempre hubo eso. Por supuesto, había dominio otomano primero, de los turcos, que hasta hoy son enemigos de Israel. Los ingleses, que hasta hoy también son enemigos de Israel. ¿Verdad? Y los y después tuvieron, y en todo ese momento había guerrillas que se forman, grupos de guerrillas, de ahí sale el ejército de Israel después, se profesionaliza y forma un ejército.
Todavía hay guerrillas. Esas guerrillas estuvieron luchando contra los árabes en el momento que había también su guerrilla y contra la ocupación de los turcos, hasta que los ingleses los sacaron, después contra los ingleses, etc. Y se formó el Estado de Israel después de 1948, por el Holocausto, etc. Por supuesto, se formó con gente desahuciada que venía. Pero ya había gente ahí, Sí. ya profesional, había gente no profesional de alta, pero lo que podía haber. Había mucha gente, religiosa, no religiosa. Generalmente los que fueron gente no religiosa a construir el Estado de Israel. Sí, mi abuelo. Como Estado, correcto. Que vino a luchar con ese golpe del Holocausto, etcétera, pues eso era muy difícil. Había falta de todo. La guerra la ganaron sin armas casi. Ya. Y establecieron el Estado de Israel. El Estado de Israel se estableció bajo las leyes inglesas, bajo un país laico. Con la izquierda, después la derecha empezó en los años 80 a tener un poquito de fuerza política, porque la gente se casó un poquito con la inmigración de los sefaraditas, que empezaron a venir de los países árabes, de España, y eso que tenían una visión más religiosa, ¿verdad? Y entonces empezaron hasta hoy en día se está formando la sociedad. Una sociedad que la mayoría de los judíos están en la diáspora. Hay muchas leyes que no se pueden cumplir en Israel. Y no hay la reconstrucción del templo hasta que la mayoría o casi todos los judíos estén en Israel. ¿Ok? Ahora, entonces, por eso es que tú ves que las cosas religiosas no le pertenecen al Estado de Israel. ¿Cuáles son los lugares más Un cote. el cótel es simplemente una pared. Sí. Sí, pero del patio del templo, que fue construido después del segundo templo, ahorita está el templo. Pero donde está la mezquita, ese es el templo. Entonces hay que destruir eso para atrás. Ahora, ¿cómo se va a hacer? No se sabe, pero Dios sabrá. Dios da la vuelta hacia el mundo y Dios. Entonces, eso no le pertenece a Israel. Somos soberanos, pero eso no me pertenece. Pero no es soberano. Donde están los patriarcas enterrados, los dominio árabe. Sí. La tumba de Raquel, de dominio árabe. La tumba de Yosef, que es Shechem, donde vivió Jacob con sus hijos, pertenece a los árabes. Todas las zonas que son religiosas e importantes le pertenecen. Ninguna le pertenece a los judíos. No decimos que estamos bien porque tenemos Tel Aviv y tenemos hoteles en Jerusalén y playa, pero todavía es el principio del Estado. Y creo que hay unas cosas en verdad. Por eso hay constante guerra. La cosa es que está un frente izquierdo, y como todos los países, la izquierdita. Yo sabemos en Venezuela como son izquierdistas. Aunque Israel se formó siendo socialista. Hasta el año 80 era socialista, pero el grupo tenía el carnet rojo, tú no podías hacer nada. ¿En serio? ¿Era así? Sí. Era así, tenía el carnet rojo, MAPAM, el partido MAPAM, tú no podías hacer nada. Después fue el año 80, por ahí, 79, 80, que fue cambiando un poquito por los estos que querían más religión, querían más cosas, y fueron metiendo, y entonces ahora ya está religioso, no religioso, donde está la cosa. Ahora ganan generalmente los partidos de derecha, que son los mismos de antes. Los partidos izquierdistas han cambiado 80 veces de nombre. Y se han hecho desde el año 80, 90, todos de los fundadores de Israel, todos esos se han. Es más, tú ves los hijos de los fundadores están asimilados, ya no son, si son judíos, no son judíos. Eso pasa mucho con la izquierda en general también. Porque la izquierda se desvirtúa, porque se van de la religión. A tú irte del judaísmo te fuiste.
segunda generación, tercera generación. No, bueno. En cambio, los otros sí mantienen la tradición. Entonces ahí ese pique, porque el poder judicial lo mantienen los izquierdistas y todos los rangos del ejército, quedan como una coraza desde el oeste y como una mafia. Y el lado derechista gana el gobierno, pero el gobierno tiene que luchar bastante, tiene que buscar, como es parlamentario y no es presidencial, tiene que buscar mayoría en el parlamento, porque lo va a buscar con la derecha y con los religiosos. Entonces siempre hay esto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces están en la disyuntiva todavía, si es un país judío, es un país laico. Nosotros vimos en la historia que había dos reinos en Israel. Se formaron dos reinos. El reino de Israel y el reino de Yehuda. El reino de Israel era más laico y el reino de Yehuda era, que pues viene la palabra judío, era el más religioso. Todos los dos tenían sus defectos. No había perfección. Los dos se corrompieron, pero primero se fue el de Israel y perdieron su identidad completa. No se sabe dónde están. Son las tribus perdidas que llaman. Tribus perdidas. Entonces de pronto sale una tribu en Brasil que hacen Netilá y Adai, que prende las velas en Shabbat, que mira, son descendientes de los... En África salen unos que sí, descendientes de judíos y tal, porque se perdieron, fue llevados como esclavos, como esto. Regresaron las tradiciones. Y de verdad se eran esclavos. Bueno, ya no tenían... Claro. Cuando la tribu Judá por lo menos se fue al exilio y trató 2000 años de mantener todo, con la dificultad y todo trató de mantener. Y esos son los que fueron a Israel. Entonces, hay el peligro de que si Israel no es un país religioso, quieran o no quieran, se pueda perder todo. Y eso es lo que saben los árabes. Los enemigos atacan cuando Israel se debilita espiritualmente. Incluso se puede... ¿Cuándo atacaron el 7 de octubre? ¿Por qué? No, en Shabbat no, en Atrás. ¿Cuándo se toda la guerra de Yom Kippur? Yom Kippur, porque el judío estaba en la playa y haciendo parrilla. En vez de estar en la sinagoga. Había muchos en la sinagoga, por supuesto, pero no había la conciencia nacional de hacerlo, sino. Entonces, eso es lo que va a pasar. Siempre vence porque Dios quiere que se mantenga, porque Dios quiere que se mantenga. Y hay gente muy buena. La mayoría de gente buena, la mayoría de gente mala. No hay malo ahí. Lo que no quiere, que lo malo no hay. Todo el mundo quiere hacer supuestamente su bien. ¿Ok? Entonces, el mundo judío tuvo 2000 años sin ejército, sin bandera, y siguió siendo judío. ¿Quién defendía a los judíos en ese momento? Nadie. Nadie. Los sabios de cada generación. Cada generación tuve que implantar, Dios implantaba un sadí, una persona justa, y se defendía. Y lo respetaban, y respetaban al pueblo, y respetaban eso porque por esa persona justa. Eso es lo que pasa hoy en día en Israel también. Se va también a la persona justa, a la persona, también personas que guerrean, personas, pero se necesitan los dos frentes. Y no, que todos los religiosos tienen que ir al ejército. Pero todos los ejércitos no tienen que estudiar Torah. Como judío te tiene que estudiar Torah. Es una mitzvah. Es una obligación. Y tú, como entonces, si tú no haces lo tuyo y tú no haces lo tuyo, cada uno tiene que hacer lo suyo. Claro. ¿Entiendes? En Estados Unidos, los que son religiosos no lo obligan ni al ejército, No. ni en cualquier país. Por ahí quieren que todos tienen que pagar. Entonces, En Corea sí los obligan. en Corea hay una cosa muy eso. Te agarra Corea, busca en internet. Corea Talmud, Corea del Sur. Fueron a Israel a ver cuál es la inteligencia, dónde viene la inteligencia. Vieron que estudian Talmud. Y pusieron estudiar Talmud en el colegio en Corea del Sur. Que aparece y empezaron a traducirlo al coreano. Cuando digo Corea, son Corea del Sur. Por supuesto. Corea del Norte no hay nada que hacer.
Tiene que ser solamente los... Ok. ¿Alguna pregunta? Hicimos muy por encima, no entramos en Quedé detalle. mucho con la curiosidad de Corea con el Talmud. No se busca en internet. En inglés o en hebreo. No sé si en español aparece. Ok. Bien. ¿Estamos listos entonces? Estuvo muy interesante. Bueno, pues,